Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico y que estéis listos para sumergiros en el apasionante mundo de las series turcas. Hoy vamos a hablar de un género que a muchos nos encanta: venganza, pasión, drama y por supuesto acción. Vamos a explorar 10 series turcas que te van a enganchar desde el primer minuto y que te van a tener al borde del asiento, deseando saber qué va a pasar a continuación. Así que, preparad palomitas, acomodaos y vamos a empezar. Pero antes de que empecemos con esta lista imperdible, quiero invitaros a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Aquí encontraréis contenido semanal sobre series turcas, reseñas, análisis, noticias y todo lo que necesitas saber para estar al día con lo mejor de la televisión turca. Así que no os perdáis nada y activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este top 10 de series turcas de venganza, pasión, drama y acción que te van a enamorar. Empezamos con una serie que combina una trama de venganza intrincada con una historia de amor prohibido, Ezel. Esta serie es un clásico moderno y es considerada por muchos como una de las mejores series turcas de todos los tiempos. La historia sigue a Ömer, un hombre que es traicionado por sus amigos y su amada, y encarcelado injustamente. Después de años en prisión, Ömer regresa bajo una nueva identidad, Ezel, para vengarse de aquellos que le hicieron daño. La serie está llena de giros inesperados, personajes complejos y una banda sonora inolvidable. La actuación de Kenan İmirzalıoğlu como Ezel es simplemente magistral. Si buscas una serie que te haga pensar, sentir y cuestionar la naturaleza de la justicia y la venganza, Ezel es la serie perfecta para ti. Prepárate para un viaje emocional intenso y para no poder dejar de verla hasta el final. Ezel no es simplemente una serie sobre venganza, es una profunda exploración de la traición, la redención y la fragilidad humana. La serie se distingue por su narrativa no lineal, donde los flashbacks revelan gradualmente los eventos que llevaron a la traición de Ömer. Este recurso narrativo mantiene al espectador enganchado y ansioso por desentrañar la verdad detrás de la conspiración. La complejidad de los personajes es otro de sus puntos fuertes. No hay personajes completamente buenos o malos, todos operan dentro de una escala de grises, impulsados por sus propios deseos, miedos y ambiciones. Cengiz, el mejor amigo de Ömer que lo traiciona por amor a Eysan, es un ejemplo perfecto de esta ambigüedad moral. Su amor por Eysan lo lleva a cometer actos terribles, pero al mismo tiempo, se le ve luchando con su conciencia y el peso de sus acciones. Eysan, interpretada por Cansu Dere, es otro personaje fascinante. Es una mujer hermosa y manipuladora que está atrapada en un ciclo de decepción y desesperación. Sus motivaciones son complejas y a menudo contradictorias, lo que la convierte en un personaje difícil de amar, pero imposible de ignorar. La banda sonora de Toygarikli es esencial para la atmósfera melancólica y emotiva de la serie. Cada nota, cada melodía acentúa la tristeza, la esperanza y la desesperación que impregnan la historia. La música se convierte en un personaje más, narrando silenciosamente los sentimientos que los personajes a veces no pueden expresar con palabras. Ezel también se distingue por sus diálogos inteligentes y reflexivos. Los personajes a menudo se involucran en conversaciones filosóficas sobre la naturaleza del bien y el mal, la justicia y la venganza, el amor y la pérdida. Estas conversaciones añaden una capa adicional de profundidad a la serie y la elevan por encima de otros dramas de venganza. La serie también aborda temas como la identidad, la memoria y el poder del pasado. Ömer/Ezel se ve obligado a confrontar su pasado y a reconciliarse con la persona que era antes de ser traicionado. La serie sugiere que el pasado siempre está presente y que nos define de maneras que a veces no entendemos. En resumen, Ezel es una serie que te cautivará desde el primer minuto. Su trama intrincada, sus personajes complejos, su banda sonora inolvidable y sus diálogos reflexivos la convierten en una obra maestra de la televisión turca. En segundo lugar, tenemos Yerde o Infiltrado, una serie que te mantendrá pegado a la pantalla desde el principio hasta el final. La historia sigue a dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados en la infancia y terminan en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en un policía infiltrado en la mafia, mientras que Umut, quien se cree muerto, es criado por un jefe mafioso y se convierte en su mano derecha. La serie está llena de acción, suspense y momentos emotivos. Las actuaciones de Atay Ulusoy como Sarp y Aras Bulut Nemli como Umut son simplemente excepcionales.
Yerde es una serie que explora temas como la familia, la lealtad y el destino. Si te gustan las series de acción con una trama inteligente y personajes bien desarrollados, esta es una serie que no te puedes perder. Yerde destaca por su ritmo frenético y la constante tensión que mantiene al espectador al filo del asiento. Cada episodio está repleto de giros inesperados, revelaciones impactantes y momentos de acción trepidante. La serie no se detiene a respirar, manteniendo un nivel de intensidad que es adictivo. La premisa central de dos hermanos separados que terminan en lados opuestos de la ley crea una tensión dramática inherente. Sharp y Umut son obligados a enfrentarse, a luchar el uno contra el otro, sin saber la verdadera identidad del otro. Esta situación genera una angustia constante y una sensación de fatalidad inminente. La serie explora profundamente la idea de la identidad y cómo ésta puede ser moldeada por las circunstancias. Sharp, a pesar de ser un policía infiltrado, se ve obligado a adoptar una identidad falsa y a comportarse como un criminal. Esta dualidad lo atormenta y lo obliga a cuestionar su propia moralidad. Umut, por otro lado, crece bajo la influencia de un jefe mafioso y se convierte en un hombre violento y despiadado. Sin embargo, en el fondo, anhela una vida mejor y la posibilidad de escapar de su destino. La relación entre Sharp y su madre, interpretada por la talentosa Fusun Demirel, es uno de los aspectos más conmovedores de la serie. Ella nunca pierde la esperanza de encontrar a sus dos hijos y lucha incansablemente por mantenerlos a salvo. Su amor incondicional y su fe inquebrantable son una fuente de esperanza en un mundo oscuro y peligroso. La serie también presenta una galería de personajes secundarios memorables, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Celal Duman, el jefe mafioso interpretado por Cetin Tekindor, es un villano carismático y complejo. Es un hombre despiadado y cruel, pero también tiene un lado paternal y se preocupa genuinamente por Umut, a quien considera como un hijo. La serie explora la idea de que incluso las personas más malas pueden tener momentos de bondad y compasión. La cinematografía de Yerde es otro de sus puntos fuertes. La serie utiliza una paleta de colores oscura y sombría para crear una atmósfera opresiva y claustrofóbica. Las escenas de acción están filmadas con un estilo dinámico y realista, lo que aumenta la sensación de peligro y urgencia. La banda sonora, compuesta por varios artistas, es moderna y enérgica, complementando perfectamente el ritmo frenético de la serie. Yerde es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, la importancia de la familia y la fuerza del destino. Su trama inteligente, sus personajes bien desarrollados y sus actuaciones excepcionales la convierten en una de las mejores series turcas de acción de los últimos años. La siguiente en la lista es Soz, o La promesa, una serie militar llena de acción y patriotismo. La serie sigue a un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo en situaciones peligrosas. La serie está llena de escenas de acción impresionantes, efectos especiales de alta calidad y una trama que te mantendrá al borde del asiento. Soz es una serie que celebra el heroísmo, el sacrificio y el compañerismo. Si te gustan las series militares con una trama emocionante y personajes valientes, esta es una serie que te encantará. Soz se distingue por su realismo y la representación honesta de la vida de los soldados en el frente. La serie no se limita a mostrar la acción y la adrenalina de la batalla, también explora los sacrificios personales, el estrés emocional y los dilemas morales que enfrentan los soldados. La serie se basa en una investigación exhaustiva y cuenta con la asesoría de expertos militares para garantizar la autenticidad de las escenas de combate y la precisión de los detalles técnicos. Los actores se sometieron a un riguroso entrenamiento militar para poder interpretar sus roles de manera convincente. La serie destaca la importancia del compañerismo y la lealtad entre los soldados. El equipo de fuerzas especiales es como una familia, donde cada miembro se apoya y protege al otro. La serie muestra cómo estos hombres, a pesar de sus diferencias individuales, son capaces de unirse para enfrentar peligros inimaginables y luchar por un objetivo común. La serie también explora la relación de los soldados con sus familias y cómo su trabajo afecta sus vidas personales. Las esposas, madres e hijos de los soldados viven con la constante preocupación por su seguridad y deben lidiar con la soledad y la incertidumbre. La serie muestra el impacto emocional que la guerra tiene en las familias de los soldados. Soz no se limita a ser una serie de acción, también aborda temas importantes como el terrorismo, la geopolítica y el conflicto cultural. La serie muestra la complejidad de estos temas y evita simplificaciones y estereotipos.
La serie también explora la perspectiva de los enemigos de los soldados y trata de comprender sus motivaciones y sus creencias. La cinematografía de Soz es impresionante. La serie utiliza paisajes naturales espectaculares como telón de fondo para las escenas de acción. Las tomas aéreas, los efectos especiales y la fotografía de alta calidad contribuyen a crear una experiencia visual inmersiva. La banda sonora, compuesta por Erdem Yene, es épica y emotiva, acentuando la intensidad de las escenas de combate y la melancolía de los momentos personales. Soz es una serie que te hará reflexionar sobre el precio de la libertad, el valor del sacrificio y la importancia del heroísmo. Su trama emocionante, sus personajes valientes y su realismo impactante la convierten en una de las mejores series militares turcas de los últimos años. En cuarto lugar tenemos Çukur, o El Pozo, una serie que se desarrolla en un barrio peligroso de Estambul controlado por una poderosa familia. La serie sigue a Yamak, el hijo menor de la familia Koval, que regresa a Çukur después de años de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo del barrio. La serie está llena de intriga, acción y drama familiar. Çukur es una serie que explora temas como la lealtad, la traición y el poder. Las actuaciones de Aras Bulut y Nemli como Yamak y Dilan Cizekdeniz como Sena son simplemente espectaculares. Si te gustan las series con una trama compleja y personajes memorables, Çukur es una serie que no te puedes perder. Çukur se destaca por su atmósfera única y su estética visual distintiva. El barrio de Çukur es un personaje en sí mismo con sus calles estrechas, sus casas destartaladas y su grafiti colorido. La serie utiliza la estética urbana para crear una atmósfera opresiva y peligrosa que refleja la vida de sus habitantes. La familia Koval es el corazón de la serie. Son una familia poderosa y respetada, pero también son controvertidos y despiadados. La serie explora la dinámica familiar, los conflictos internos y los secretos ocultos que amenazan su unidad. La serie también presenta una galería de personajes secundarios memorables, cada uno con sus propias motivaciones y lealtades. Bartolu, interpretado por Erkan Kolkak-Kostendil, es uno de los personajes más populares de la serie. Es un villano carismático y complejo que tiene una relación ambivalente con la familia Koval. La música juega un papel importante en Çukur. La serie utiliza música tradicional turca, hip hop y música electrónica para crear una banda sonora diversa y ecléctica que refleja la cultura del barrio. Las canciones son a menudo utilizadas para enfatizar las emociones de los personajes y para crear una atmósfera específica en cada escena. La serie también aborda temas sociales relevantes como la pobreza, la desigualdad, la violencia y la adicción. Çukur muestra la realidad de la vida en un barrio marginalizado y denuncia las injusticias sociales que sufren sus habitantes. La serie utiliza la ficción para generar conciencia sobre problemas sociales reales. La cinematografía de Çukur es innovadora y experimental. La serie utiliza ángulos de cámara inusuales, efectos visuales creativos y una paleta de colores vibrante para crear una experiencia visual única. La serie también utiliza flashbacks y sueños para revelar información sobre el pasado de los personajes y para explorar su subconsciente. Çukur es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, la lealtad y la identidad. Su trama compleja, sus personajes memorables y su estética visual distintiva la convierten en una de las series turcas más innovadoras y populares de los últimos años. Seguimos con Ramo, una serie que combina acción, drama y romance en un ambiente peligroso. La historia sigue a Ramo, un joven líder de una banda en Adana que lucha contra la opresión de las grandes corporaciones. La serie está llena de escenas de acción emocionantes, giros inesperados y una historia de amor apasionada. Ramo es una serie que explora temas como la justicia social, la corrupción y la lucha por el poder. La actuación de Murat YLDRM como Ramo es simplemente impresionante. Si te gustan las series con una trama socialmente relevante y personajes carismáticos, Ramo es una serie que te encantará. Ramo se desarrolla en la ciudad de Adana, en el sur de Turquía, y utiliza la belleza natural de la región como telón de fondo para la acción y el drama. La serie muestra la cultura local, las tradiciones y la vida cotidiana de la gente de Adana. La serie explora las desigualdades sociales y económicas que existen en la región y denuncia la corrupción y la explotación de las grandes corporaciones. La serie muestra cómo Ramo lucha por proteger a su comunidad y por garantizar un futuro mejor para su gente. La serie presenta una historia de amor apasionada entre Ramo y Sibel, interpretada por Esra Bilgic. Su amor es prohibido y peligroso,
ya que pertenecen a lados opuestos de la ley. La serie muestra cómo Ramo y Sibel luchan por estar juntos y cómo su amor se convierte en un símbolo de esperanza en un mundo oscuro y violento. La serie también presenta una galería de personajes secundarios memorables, cada uno con sus propias motivaciones y lealtades. Cengiz, el jefe de la mafia interpretado por Görkem Sevindik, es un villano carismático y despiadado que se convierte en el principal antagonista de Ramo. La acción juega un papel importante en Ramo. La serie está llena de escenas de persecuciones, tiroteos y peleas cuerpo a cuerpo. Las escenas de acción están coreografiadas de manera realista y emocionante y contribuyen a mantener al espectador al borde del asiento. La serie también aborda temas como la familia, la venganza y el honor. Ramo está dispuesto a hacer cualquier cosa por proteger a su familia y por vengar la muerte de su padre. La serie muestra cómo Ramo lucha por mantener sus valores y por no perder su humanidad en un mundo lleno de violencia y corrupción. La cinematografía de Ramo es vibrante y dinámica. La serie utiliza colores cálidos y una iluminación natural para crear una atmósfera realista y atractiva. La serie también utiliza tomas aéreas y efectos visuales para resaltar la belleza de la región de Adana. Ramo es una serie que te hará reflexionar sobre la justicia social, la corrupción y la lucha por el poder. Su trama emocionante, sus personajes carismáticos y su historia de amor apasionada la convierten en una de las series turcas más populares de los últimos años. Ahora toca hablar de Azize, una serie que, aunque corta, no deja de ser intensa y llena de pasión y venganza. Azize es una joven que busca vengar la muerte de su familia, culpando a la poderosa familia Alpan. Sin embargo, se enamora de Kartal, un miembro de esa familia, complicando aún más su plan de venganza. La química entre los protagonistas es palpable y la trama, llena de giros, te mantendrá enganchado. Aunque fue cancelada prematuramente, Azize es una joya oculta que vale la pena descubrir. Azize se destaca por su romance prohibido y la tensión dramática que crea entre los protagonistas. El amor entre Azize y Kartal es imposible, ya que están separados por el odio y la venganza. La serie muestra cómo luchan contra sus sentimientos y cómo su amor se convierte en una fuente de esperanza en un mundo lleno de oscuridad y desconfianza. La serie presenta a Azize como una mujer fuerte e independiente que está decidida a vengar la muerte de su familia. Azize es inteligente, astuta y valiente y no tiene miedo de enfrentarse a sus enemigos. La serie muestra cómo Azize evoluciona a lo largo de la historia y cómo aprende a confiar en Kartal y a perdonar el pasado. La familia Alpan es el principal antagonista de la serie. Son una familia poderosa y corrupta que está dispuesta a hacer cualquier cosa por proteger sus intereses. La serie muestra cómo la familia Alpan está llena de secretos y cómo sus miembros están divididos por la ambición y la traición. La serie también presenta una galería de personajes secundarios interesantes, cada uno con sus propias motivaciones y lealtades. Bárbaros, el amigo de la infancia de Azize interpretado por Mustafa Ildran, es un personaje complejo y ambiguo que se convierte en un aliado importante en su lucha contra la familia Alpan. El vestuario y la ambientación juegan un papel importante en Azize. La serie utiliza ropa elegante y moderna y una decoración lujosa para reflejar el poder y la riqueza de la familia Alpan. La serie también utiliza paisajes naturales hermosos como telón de fondo para las escenas de romance y drama. La música es emotiva y dramática, acentuando la intensidad de los sentimientos de los personajes y la tensión de la trama. La serie utiliza música tradicional turca y música contemporánea para crear una banda sonora diversa y atractiva. Azize es una serie que te hará reflexionar sobre la venganza, el perdón y el poder del amor. Su trama intrigante, sus personajes complejos y su romance prohibido la convierten en una serie que te cautivará desde el primer minuto. A pesar de su corta duración, Azize deja una huella imborrable y demuestra el talento de sus creadores y actores. En séptimo lugar tenemos Saint-Tepesi, o Colina de Halcón, una serie que adapta la famosa serie estadounidense Falcon Crest. La historia gira en torno a dos familias poderosas que luchan por el control de un viñedo. La serie está llena de intriga, traición y rivalidad. Saint-Tepesi es una serie que explora temas como la ambición, el poder y la familia. Aunque no tuvo una gran duración, la serie ofrece un drama intenso y actuaciones destacadas. Si te gustan las series con una trama llena de secretos y conflictos familiares, Saint-Tepesi es una serie que te entretendrá. Saint-Tepesi se centra en la rivalidad entre dos mujeres poderosas, Tuna, interpretada por Ebru Ozkan Saben, y Melek, interpretada por Aybüke Pusat.
Estas mujeres son enemigas acérrimas y están dispuestas a hacer cualquier cosa por obtener el control del viñedo. La serie muestra cómo su odio se extiende a sus familias y cómo sus hijos se ven atrapados en su lucha por el poder. La serie explora la ambición desmedida y la sed de poder que pueden corromper a las personas y destruir sus relaciones. Saint-Exupéry muestra cómo las familias pueden ser divididas por la envidia, el resentimiento y la traición. La serie presenta una galería de personajes secundarios interesantes, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Demir, el hijo de Tuna interpretado por Boran Kuzum, es un joven ambicioso y despiadado que está dispuesto a seguir los pasos de su madre. Deniz, la hija de Melek interpretada por Leila Tanlar, es una joven inocente e idealista que se enamora de Demir, complicando aún más la lucha entre sus familias. La serie utiliza paisajes naturales hermosos como telón de fondo para el drama familiar. Los viñedos, las montañas y el mar crean una atmósfera romántica y a la vez opresiva que refleja la tensión entre los personajes. La música es dramática y melancólica, acentuando la intensidad de las emociones de los personajes y la tensión de la trama. La serie utiliza música tradicional turca y música clásica para crear una banda sonora elegante y sofisticada. Saint-Exupéry es una serie que te hará reflexionar sobre la ambición, el poder y la importancia de la familia. Su trama intrigante, sus personajes complejos y su estética visual atractiva la convierten en una serie que te enganchará desde el primer minuto. A pesar de su corta duración, Saint-Exupéry ofrece un drama intenso y una experiencia televisiva memorable. Continuamos con Kurulus, Osman, o Fundación, Osman, una serie histórica que narra la vida de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie está llena de batallas épicas, intrigas políticas y una trama que te transportará a la época medieval. Kurulus, Osman, es una serie que celebra la historia, la cultura y el heroísmo. Las escenas de batalla son impresionantes y la trama está llena de giros inesperados. Si te gustan las series históricas con una trama emocionante y personajes inspiradores, esta es una serie que no te puedes perder. Kurulus, Osman, se destaca por su ambientación histórica y la recreación detallada de la vida en el siglo XIII. La serie utiliza vestuario auténtico, decorados impresionantes y paisajes naturales espectaculares para transportar al espectador a la época de la fundación del Imperio Otomano. La serie presenta a Osmani como un líder carismático y valiente que lucha por unir a las tribus turcas y establecer un nuevo imperio. Osman es inteligente, astuto y decidido y no tiene miedo de enfrentarse a sus enemigos. La serie muestra cómo Osman evoluciona a lo largo de la historia y cómo se convierte en un líder legendario que inspira a su pueblo a luchar por la libertad y la independencia. La serie también presenta una galería de personajes históricos importantes, cada uno con sus propias motivaciones y lealtades. Ertuğrul Gazi, el padre de Osman interpretado por Tamer Yiğit, es un líder sabio y respetado que guía a su hijo en su camino hacia el poder. Bala Hatun, la esposa de Osman interpretada por Özge Törer, es una mujer inteligente y compasiva que se convierte en su consejera y compañera fiel. Las escenas de batalla son épicas y emocionantes. La serie utiliza efectos especiales de alta calidad y coreografías impresionantes para crear combates realistas y espectaculares. La serie muestra la valentía y el sacrificio de los soldados turcos y su determinación de luchar por su tierra y su fe. La serie también aborda temas religiosos y políticos importantes. Kurulus, Osman muestra la importancia del Islam en la cultura turca y cómo la fe motiva a los personajes a luchar por la justicia y la libertad. La serie también explora las intrigas políticas y las alianzas que se forman entre los diferentes reinos y tribus de la época. La música es épica y emotiva, acentuando la grandeza de los personajes y la importancia de los eventos históricos. La serie utiliza música tradicional turca y música orquestal para crear una banda sonora poderosa y evocadora. Kurulus, Osman, es una serie que te hará reflexionar sobre la historia, la cultura y el heroísmo. Su trama emocionante, sus personajes inspiradores y su ambientación histórica detallada la convierten en una de las series turcas más populares y aclamadas de los últimos años. Penúltima en nuestra lista, pero no menos importante, tenemos Yargı o Juicio. Esta serie combina elementos de drama legal, crimen y romance de una manera fascinante. La historia sigue a un fiscal y una abogada, interpretados magistralmente por Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, que se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que los conecta a nivel personal. La serie explora la complejidad del sistema legal turco, al mismo tiempo que teje una red de secretos, mentiras y traiciones que te mantendrá adivinando hasta el final.
Yark es una serie que te hará cuestionar la justicia y la moralidad, mientras te enamoras de sus personajes complejos y bien desarrollados. Yark se distingue por su trama intrincada y sus giros inesperados que desafían constantemente las expectativas del espectador. La serie no se limita a presentar un caso de asesinato, profundiza en las vidas personales de los personajes y explora sus motivaciones, miedos y secretos. La relación entre Ilgaz Kaya, el fiscal interpretado por Kaan Urgankolu, y Ceylin Erguvan, la abogada interpretada por Pınar Deniz, es el corazón de la serie. Son dos personas con personalidades opuestas y enfoques diferentes de la justicia, pero se ven obligados a trabajar juntos y a confiar el uno en el otro. La serie muestra cómo su relación evoluciona a lo largo de la historia, desde la desconfianza y la hostilidad hasta el amor y la lealtad. La serie también presenta una galería de personajes secundarios memorables, cada uno con sus propias historias y secretos. Los miembros de las familias de Ilgaz y Ceylin, sus compañeros de trabajo y los sospechosos del asesinato contribuyen a crear un mundo complejo y fascinante. La serie explora la complejidad del sistema legal turco y denuncia la corrupción y la injusticia que pueden existir en su interior. Yark muestra cómo el poder puede ser utilizado para manipular la verdad y cómo las personas inocentes pueden ser víctimas de errores judiciales. La serie también aborda temas sociales relevantes como la violencia de género, la discriminación y la desigualdad. Yark muestra la importancia de luchar por la justicia y de defender los derechos de los más vulnerables. La cinematografía de Yark es elegante y sofisticada. La serie utiliza una paleta de colores sobria y una iluminación natural para crear una atmósfera realista y creíble. La serie también utiliza planos detalle y primeros planos para resaltar las emociones de los personajes y la tensión de la trama. La música es emotiva y dramática, acentuando la intensidad de los sentimientos de los personajes y la tensión de la trama. La serie utiliza música clásica y música contemporánea para crear una banda sonora diversa y atractiva. Yark es una serie que te hará reflexionar sobre la justicia, la moralidad y el poder del amor. Su trama intrigante, sus personajes complejos y su estética visual elegante la convierten en una de las series turcas más populares y aclamadas de los últimos años. Finalmente cerramos esta lista con Maral, una serie que combina acción, drama y romance en un ambiente lleno de peligros. La historia sigue a Maral, un ex soldado de las fuerzas especiales que abre una librería para proteger a su hija. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando rescata a Maur, una joven rica que es testigo de un asesinato. La serie está llena de escenas de acción emocionantes, una química innegable entre los protagonistas y una trama que te mantendrá al borde del asiento. Si te gustan las series con héroes valientes, historias de amor apasionadas y mucha acción, Maral es una serie que te encantará. Maral se centra en la historia de amor improbable entre Maral, interpretado por Burak Deniz, y Maur, interpretada por Alina Voz. Maral es un hombre fuerte y valiente que ha pasado por muchas dificultades en su vida. Maur es una joven rica y mimada que nunca ha tenido que preocuparse por nada. La serie muestra cómo se enamoran el uno del otro a pesar de sus diferencias y cómo su amor se convierte en una fuente de fuerza y esperanza en un mundo lleno de peligros. La serie presenta a Maral como un héroe moderno que lucha por proteger a los inocentes y por hacer lo correcto. Maral es un experto en combate y está dispuesto a poner su vida en peligro para defender a las personas que ama. La serie muestra cómo Maral lucha contra sus demonios internos y cómo aprende a confiar en Maur y a dejarla entrar en su vida. La serie también presenta una galería de personajes secundarios interesantes, cada uno con sus propias motivaciones y lealtades. Sabas, el villano de la serie interpretado por Hüseyin Soysal, es un hombre poderoso y despiadado que está dispuesto a hacer cualquier cosa por lograr sus objetivos. Dilara, la amiga de Maur interpretada por Rogda Demirer, es una mujer inteligente y astuta que se convierte en su consejera y confidente. Las escenas de acción son emocionantes y espectaculares. La serie utiliza efectos especiales de alta calidad y coreografías impresionantes para crear combates realistas y creíbles. La serie muestra la habilidad y la valentía de Maral y su determinación de vencer a sus enemigos. La serie también aborda temas como la familia, la amistad y el perdón. Maral está dispuesto a hacer cualquier cosa por proteger a su hija y por vengar la muerte de su esposa. La serie muestra cómo Maral aprende a perdonar a quienes lo han lastimado y cómo encuentra la felicidad en el amor y la amistad. La cinematografía de Maral es elegante y dinámica. La serie utiliza colores vibrantes y una iluminación natural para crear una atmósfera realista y atractiva.
La serie también utiliza planos detalle y primeros planos para resaltar las emociones de los personajes y la tensión de la trama. Maral es una serie que te hará reflexionar sobre el heroísmo, el amor y la importancia de la familia. Su trama emocionante, sus personajes carismáticos y su estética visual atractiva la convierten en una de las series turcas más populares y exitosas de los últimos años. Y ahí lo tenéis, mi top 10 de series turcas de venganza, pasión, drama y acción que te van a enganchar. Hemos viajado a través de historias de traición, justicia, lealtad, heroísmo y amor. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido y que hayáis encontrado alguna serie que os llame la atención. Para resumir, hemos visto desde el clásico Ezel con su elaborada trama de venganza, hasta la acción militar de Soz, pasando por el drama familiar de Kukur y la pasión prohibida de Azize. También hemos explorado la lucha por el poder en Saint-Tepesi, la épica histórica de Kurulus, Osman, la intriga legal de Yark y la acción trepidante de Maral. Espero que esta lista te sirva de guía para sumergirte en el apasionante mundo de las series turcas. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya sido útil. Recordad que este es solo mi punto de vista y que hay muchas otras series turcas increíbles que podrían haber entrado en esta lista. Me encantaría saber cuáles son vuestras series turcas favoritas de venganza, pasión, drama y acción. Dejadme vuestros comentarios abajo y decidme qué series me recomendáis. También me gustaría saber qué os ha parecido este vídeo y si os gustaría que hiciera más tops de series turcas de diferentes géneros. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y familiares y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima.